vaginal, y cuando se ingresa, observamos un tumor que protruye por el cuello del útero, y son sangrantes, son rojos, y a menudo brillante, dice, masa roja, brillante, con bastante sangrado. Nosotros no necesitamos llevar a la sala de operaciones, a veces en el consultorio agarramos con una pinza o con un peán y lo clampamos y damos vuelta en su eje, en su pedículo, como quien dice, y dando vueltas y solito se desprende. A veces hay que cauterizar, como dice acá, la parte que queda, ¿no? La parte, pero a veces no es necesario porque tanto dando vueltas solito se para el sangrado. De todas maneras, nosotros sabemos que estos pólipos son benignos, pero tenemos la obligación de enviar para que se haga el examen anatomopatológico y de todas maneras esperar el resultado. Si es benigno, a buena hora, pero tiene que haber ese documento. Entonces, no es cuestión de sacar por sacar y enviar para que se haga el examen anatomopatológico. Los papilomas son poco frecuentes, proceden del epitelio estratificado con tejido conjuntivo y son de naturaleza papilar, papilas, tienen gran potencial de malignidad. Esto de los papilomas, con mayor razón, mandar anatomía patológica, porque dice que son benignos, pero con el tiempo pueden volverse cáncer. Entonces, no le vamos a decir, si yo tengo un pólipo, generalmente benigno. Papiloma, sí es benigno, señora, pero hay que mandar a que haga un examen anatomopatológico. Tercero, los condilomas. Los condilomas son raros en el cuello del útero, muy raro. Generalmente estos son de origen viral, ya ustedes saben, el papilomavirus humano. Son difíciles de diferenciar de los papilomas. Los condilomas pueden ser, en general, acuminados y condiloma lantum. Los acuminados son de tipo verruga, las verrugas que ustedes ven que están en el periné, sobre todo en el periné, pero a veces pueden llegar al útero, al cuello uterino y tener esas formas de verruga llamados condilomatosis. Es muy raro en el cuello del útero. Sí hemos visto, pero es muy raro y generalmente se presenta en personas cuya defensa está muy disminuido. Por ejemplo, en los idosos, en las idosas se ve, pero así normalmente en las pacientes común y corriente es muy raro. Hay otro tipo de condiloma, el lantum, plano. Este condiloma lantum son como ronchas, creo que habíamos hablado cuando hablamos del periné, son como ronchas, como reacciones alérgicas. También se puede ver en el cuello del útero. Generalmente es por presencia de sífilis y otras infecciones bacterianas. Si por A o B encontramos esto, hay que darle antibióticos, pero generalmente en el cuello del útero no se ve. Pero podemos ver sí los acuminados, las verrugas que ustedes le llaman. El trauma cervical. El trauma cervical se produce por traumatismos en el mismo cuello uterino debido, por ejemplo, a abortos, las dilataciones. Antiguamente se hacían dilataciones con unos dilatadores cervicales forzados, partos precipitados que producen incompetencia cervical, abortos espontáneos continuos. En esto, por ejemplo, ¿qué sucede? Ustedes saben que el cuello del útero tiene orificio interno y orificio externo. Estos se han roto. Entonces, la paciente, ¿qué presenta? Embarazos y abortos espontáneos. No pasan de los 15 semanas, 16 semanas, se pierde.
¿Por qué? Porque el peso del producto no puede detener el cuello del útero y estos se pierden. Entonces son las señoras que abortan continuamente. Y al hacerle un examen encontramos que hay un trauma cervical y por lo tanto a esto le llamamos incompetencia cervical. El tratamiento es a través del cerclaje de Chiroque. El cerclaje de Chiroque, para que ustedes me entiendan, es hacer un hilvanado alrededor del cuello del útero y se amarra con una seda gruesa. Se amarra, no se ajusta mucho tampoco, eso es para que no se abra el cuello del útero y el embarazo continúe. Pero cuando hacemos este cerclaje de Chiroque, que generalmente se realiza a las 12 semanas de gestación, hay que instruir a la paciente que una vez que empiece su trabajo de parto hay que desatar. Ellos no pueden tener un parto sin desatar, sin sacar este cerclaje, porque con la fuerza de las contracciones uterinas puede romperse y amputar el cuello del útero y producir la muerte de la mujer y también del producto. Entonces, esto se tiene que tener presente. Es muy frecuente acá en Ayacucho. Hemos tenido muchos pacientes y a ellos hay que hacerle el cerclaje y en el parto hay que sacar este cerclaje, o si no, terminar en cesárea. Y generalmente este cerclaje se hace a las 12 semanas, aproximadamente 3 meses. Mioma abortivo. Los miomas son tumoraciones musculares llamados fibromas, miomas. Existen los miomas submucosos endometriales y estos al crecer son expulsados a través del cuello uterino. Estos son muy dolorosos cuando están en el tránsito de expulsar, sangrado. Todo este producto, todo tumor intrauterino va a ser expulsado y la única forma que sabe el cuerpo uterino de expulsar es con sangre, con la sangre y las contracciones. A veces son tan dolorosos que hay que hospitalizar al paciente, pero una vez que expulsa el tumor, sale y ya no hay sangrado y calma el dolor. El tratamiento en estos casos también puede ser igual que un pólipo, pero a veces como son tumores muy grandes que tienen un pedículo muy grueso, a veces hay que pasar a salas de operaciones para hacerle una histerectomía. Esos son los miomas abortivos. Generalmente se presenta en personas en edad reproductiva, son incapacitantes, sangrado, la paciente al final termina hasta con anemia, son muy dolorosos y a muchos pacientes los hemos intervenido por vía vaginal extirpando este mioma, pero muchos han pasado a sala para hacer una histerectomía abdominal. Entonces, recapitulando, los tumores benignos son pólipos cervicales, papilomas, condilomas, trauma cervical y mioma abortivo. Son estos tumores que ustedes tienen que recordar. A veces los pólipos también son escandalosos, ¿eh? Los papilomas no. Los condilomas, como dicen, es muy raro en el cuello del útero, pero podemos ver. No hay que descartar de todas maneras. A veces cuando se trata como te digo, de pacientes con la inmunidad disminuida, vamos a encontrar, por ejemplo, en los idosos, el trauma cervical que es muy frecuente. Hay personas que se han hecho abortar constantemente, están abortando continuamente, y en ellos hay que sospechar que tienen un problema de trauma cervical que le llamamos incompetencia cervical. Y en ellos, una vez que el paciente esté embarazada, más o menos a las 12 semanas, vamos a hacer el cerclaje de Chiroque. Los miomas abortivos igual, son formaciones intrauterinos que pueden ser en el submucoso, en el miometrio, incluso que crecer, y estos van a ser expulsados
con contracciones y con sangrado. Son muy dolorosos. Una vez que este mioma se abortó, paró el sangrado, paró el dolor, y cuando hacemos el examen encontramos el tremendo tumor que está protruyendo del cuello uterino. A veces, les vuelvo a decir, cuando su pedículo, ¿qué quiere decir? La unión de su arteria, su vena y su nervio es delgado, tratamos de sacar rotando como si fuese un pólipo y nos da buenos resultados. Pero en muchos casos, cuando el pedúnculo es muy grueso, ¿no? Tenemos que pasar a hacer una histerectomía, puede ser, o si no, una extirpación del mismo pólipo, pero habría que abrir ya la cavidad uterina. Carcinoma del cuello uterino, esto ya es el cáncer, por si acaso. Esta patología sigue siendo la afección más importante en ginecología. Actualmente ya no es el primer cáncer en las mujeres, ya es a segundo, a segundo nivel, pero de todas maneras sigue siendo el cáncer más frecuente, el cáncer que produce más muertes en la mujer. Actualmente el cáncer en la mujer es el cáncer de mamas, en mamas. Pero esta patología del cuello uterino, como les digo, sigue siendo una patología muy importante. Ahora, esto de acá quiero que me entiendan y lo lean bien. El cáncer sintomático invasor puede desarrollarse a partir del epitelio normal por un proceso lento que quizás transcurra de 10 a más años. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando esté iniciando el cáncer, este cáncer va a requerir de 10 años para hacerse invasor, como quien dice. Y de estos 10 años va a requerir de 4 a 5 años para hacerse evidente y dar síntomas. ¿Qué quiere decir? El sangrado, el mal olor, el malestar general. Entonces, estamos hablando de una enfermedad con tiempo de más o menos 15 años. La mujer que tiene esta patología y avanzado es una mujer que se ha descuidado en su salud o es muy ignorante, porque de todas maneras acá es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es el examen importante para detectar este cáncer. Cuando en el Papa Nicolau existe la presencia de coilocitos, algunos patólogos hablan de coilocitos, estos coilocitos lo observa pues el anatomopatólogo y nos indica que hay una infección por el papiloma virus humano. Y ustedes saben que el papiloma virus humano son muchos, más como 80, pero los papilomas virus humanos que producen cáncer son los papilomas de la 16 y 18, solamente dos dos papilomavirus humano. Piña, las mujeres se contagian con papilomavirus humano el 16 o el 18. Los otros no producen cáncer. El examen del IVA es un examen que ya nosotros no lo hacemos, pero en algunos centros de salud todavía lo practican o en algunos sitios también lo practican. Es un examen simple con el ácido acético, el vinagre blanco. Si ustedes ven en su centro de salud que están haciendo, ustedes van a ver que en el cuello uterino por unos 2, 3 minutos y después se hace una observación. Y cuando se habla de cáncer, esta coloración cambia o hace sospechar. No hace un diagnóstico definitivo. En el Papa Nicolau sí nos van a decir de repente cáncer in situ o lesión de intraepitelial de alto o bajo grado. En el informe del Papa Nicolau o la colposcopía, vamos a aclarar acá.
Hay gente que está haciendo mucha propaganda al colposcopio, pero toda esa propaganda lo hacen por cuestión comercial. A veces vienen pacientes y me dicen, doctor, hay un examen que es mejor que el Papa Nicolau, la colposcopía. Eso no es cierto. Métanse en la cabeza, eso no es cierto, es mentira. Primero es el Papa Nicolau y luego voy a hacer la colposcopía. ¿Por qué? Porque en el Papa Nicolau me van a dar como resultado LIE, lesión intraepitelial de bajo grado, y lesión intraepitelial de alto grado. Cuando me dan como lesión intraepitelial de bajo grado, es una inflamación común y corriente. Pero si me dan como una lesión intraepitelial de alto grado, es muy importante porque esto sí ya nos va a indicar la presencia o sospecha de cáncer. E inmediatamente hacemos la colposcopía. Miren, la colposcopía y a través del colposcopio realizar la biopsia. En el lugar, porque yo puedo hacer una biopsia sin el colposcopio y de repente de mala suerte agarro la parte sana del cuello uterino y cuando lo mando a analizar voy a encontrar que es negativo. En cambio, con el colposcopio sí voy a visualizar el lugar de la lesión, que puede ser una lesión de bajo grado o alto grado o una inflamación, pero de ese lugar es donde voy a tomar la biopsia. Esto sí, métanse en la cabeza. No es el colposcopio y primero, no. Primero es el Papa Nicolau, señores. Algunos, en algunas clínicas, yo conozco varios, por sacarle plata, porque un colposcopio lo mínimo que cuesta, 190 soles. Mejor te tomo tu Papa Nicolau, que es más barato, sino incluso el Papa Nicolau en los hospitales es gratis. Ahora, si yo tengo el Papa Nicolau que me está sospechando de algo o ve algo malo, colposcopía con biopsia. Ya existen las vacunas que ustedes también ya lo conocen, de repente muchas de ustedes ya están vacunadas, es el Gardasil. Esta vacuna Gardasil es para prevenir el cáncer de cuello uterino. Sabemos ya que el agente etiológico, del cáncer uterino es viral. Entonces, si es una enfermedad viral, va a haber una vacuna. Y ya felizmente se ha descubierto la vacuna que viene con nombre de Gardasil. Inicialmente fue para las niñas, es para las niñas en 3 dosis. Ahora dice que en la actualidad los adultos pueden utilizar esta vacuna, pero demostrando que no ha tenido ningún contacto con el papiloma virus humano. Personas vírgenes, personas que nunca han tenido contacto sexual, mayores pueden utilizar este Gardasil. Ya está demostrado que evita el cáncer. Por eso que ya está en disminución esta patología, ya no es como antes. Antes se morían mujeres jóvenes, daba pena cómo se morían, mujeres hermosas, lindas, se morían con este cáncer del cuello uterino. Y como están viendo ustedes, es prácticamente una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad venérea prácticamente. La frecuencia se estima de que 14.9 por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos presenta esta patología y está relacionado también por la raza, el grupo etario y nivel económico, etc. En todo esto, yo quisiera llamarles a ustedes a la reflexión. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué hablamos de la pobreza? ¿Por qué hablamos que la pobreza es la causa de muchas enfermedades? ¿No? ¿Y por qué la pobreza? Una mujer pobre va a tener cáncer.
Esto es por cambios de pareja constantemente en la prostitución, directa o indirecta, que a veces es la única forma de adquirir la economía para mantener a los hijos. Por eso que hay muchas mujeres que han fallecido, van a seguir falleciendo. ¿Por qué? Porque se dedican a tener relaciones sexuales con múltiples parejas y en ellos viene la infección. Ahora, también hablemos. Con el grupo pasado hemos conversado muy detenidamente sobre el tema que vamos a abordar, la desnutrición. La desnutrición, ustedes según sus estudios son de dos tipos, la de kwashiorkor y la marasmática. La desnutrición de kwashiorkor y la marasmática. Y miren, en esto también vamos a hacer énfasis. La marasmática son esas desnutriciones cuando los bebitos son como calaveritas. Ustedes han visto algunas fotos del África, no sé de qué parte del África, los chiquitos son como calaveritas. Eso es la desnutrición marasmática grave. En cambio, la de kwashiorkor es una desnutrición también grave, pero los chiquitos tienen una tremenda barriga, los ojos saltones, los cabellos son medios pelirrojos, rubios, y que se rompen rápidamente. Y he visto yo, acá en el Perú, y ahora no veo mucho, hay muchos niñitos que le dicen gringuitos. Uy, tienen pelirrojitos. No son pelirrojos, es la desnutrición de tipo kwashiorkor. E incluso vamos a hablar lo siguiente. La desnutrición kwashiorkor nos va a indicar que por lo menos esos niños tienen algo de comer, que son los carbohidratos, que las mamás les están dando lo que pueden en carbohidratos. En cambio, los marasmáticos ya no, es una desnutrición general grave, que quiere decir que ese país, sobre todo en África, o ese hogar, es un hogar muy paupérrimo en los cuales los que sufren son los niños. En el África ustedes van a ver eso, en Mali, no sé qué países del África. Entonces, ahora, analicemos lo siguiente. Yo siendo mujer, que me he hecho hijos, el marido me ha abandonado, no tengo cómo mantener a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Me prostituyo? Eso quiere decir tampoco, no es tampoco la solución. Pero en el momento, ¿qué hacemos? ¿Dejar que se mueran estas criaturas? Entonces, a veces el amor ya de más, ¿no? Y nosotros no podemos criticar incluso ese tipo de prostitución, no. Pero si lo están haciendo ese tipo de prostitución por facilidad, acá en el Perú, por ejemplo, hay trabajo, sino que las mujeres ya con estas ayudas que da el gobierno ya no quieren trabajar. Pero en cambio, si es como en el África, donde no hay trabajo, no hay comida, es diferente. Es diferente. Entonces hay que ver eso, la desnutrición, el kwashiorkor y el marasmo, marasmáticos. El kwashiorkor, por lo menos el niñito tiene algo de comer, carbohidratos. El marasmático ya no tiene, ya no come, no hay, hasta come su caca y ni hace caca porque no come. Entonces, miren, a tal extremo se ve la desnutrición. Y a eso se refiere cuando una de las causas de carcinoma de cuello uterino es el nivel económico, porque también hay que ser orgullosos. Yo no porque soy pobre voy a ser prostituta, ¿no es cierto? Ya me prostituyo cuando ya no hay otra cosa que hacer. Ya no hay cómo dar de comer a mis hijos. Así vamos a dejar esto es un tema muy polémico, no podemos acabar nunca, pero en la práctica es esto lo que les estoy diciendo. Así tenemos, miren,
3.6 por cada 1.000 habitantes en femeninas judías. 9.7, perdón, 97.6 en 100.000 mujeres de Puerto Rico y 47.8 en mujeres negras. En el Perú no tenemos clara la estadística, pero de esto analicemos lo siguiente. 3.6 por 100.000 habitantes en las mujeres judías. Y esto casualmente a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando todavía yo era estudiante, cuando todavía no sabíamos que el carcinoma de cuello uterino era una enfermedad viral. Y decíamos, ¿y por qué las judías? Ahí vienen ya las especulaciones, y una de las especulaciones mayores fue que en el prepucio en el prepucio del miembro varonil, ahí se ubicaba estos papilomavirus humano. Y al entrar en contacto con el cuello del útero, se contaminaba y producía la enfermedad. En cambio, los judíos tienen una costumbre de hacer la circuncisión. O sea, a todo varón, y es una ceremonia muy mentada entre los judíos, a los hijitos varones le circuncidan, o sea, le cortan el prepucio. Y eso era una explicación por qué en la raza judía no había mucho cáncer de cuello uterino. Ustedes están viendo, 3.6 por 100.000, comparado con 97 o 47, era muy alto. Y eso fue la base para el estudio. Y se encontró que en el prepucio puede estar saprofíticamente el papiloma virus humano. Ahora, también es interesante conversar. La raza judía es una de las razas más puras, aunque ahora ya no tan pura, porque judío se casaba con judío. No, el judío no se podía casar con el negro o con el blancoide de otro sitio, solamente con judíos. ¿No es cierto? Es como los chinos con chinos, pero ahora los chinos se han dado cuenta que no, ahora se casan hasta con negros. En cambio, las judías eran con judías. Ahora, esa raza judía pura, como dicen, también tiene muchas enfermedades raras. Las enfermedades más raras que hay en el mundo son de los judíos. Por eso que los judíos tienen la medicina muy avanzada, los estudios de medicina muy avanzados para ver todos estos trastornos, estas enfermedades raras que ustedes van a leer en los libros. Y esas enfermedades casi nosotros no lo vemos, solamente en la raza judía. Con todo lo que está pasando, todas las razas se están abriendo al mundo. Nosotros somos una raza multirraza, prácticamente. Somos mandinga, indios, mandingas, negros, no sé, todos somos. No tenemos ese tipo de enfermedades. Pero el cáncer de cuello uterino sí, pues hemos tenido. Era muy alto. Pero ahora con la vacuna ya se ha vencido esa enfermedad. Ya lo hemos dominado, esa enfermedad. Entonces, nosotros, ustedes como profesionales, van a estar atentos a la vacuna de los niñitos cuando ustedes estén en pediatría, para que les vacunen, sobre todo las mujercitas, para que se les vacune y evitar esta enfermedad que es muy fea, muy mala. Pero también están viendo ustedes lo deja. El problema es quién, mujer, chibola, jovencita, adolescente, va al consultorio a consultar. O si no va con su mamá, su papá, ¿y qué le vas a examinar?
Es muy difícil el abordaje en gente joven, el problema ginecológico. Y a veces el examen ginecológico ya lo hacemos después de que haya tenido sus contactos sexuales. A mí hemos visto que la vagina, ¿para qué sirve? Una parte era para hacer el estudio de los órganos internos. Entonces, también la parte de abordaje sobre esta enfermedad es un poco difícil, pero para simplificar, el Papa Nicolau. Toda mujer sexualmente activa hay que hacerle su Papa Nicolau por lo menos una vez al año. Si esta mujer es, ¿qué le digo? Tiene muchas parejas, podemos hacer incluso cada 6 meses el Papa Nicolau. Ahora, si es una mujer muy recontra zanahoria, de repente cada 2 años. Entonces, todo va a depender de la persona y hacer un Papa Nicolau adecuado. Ustedes tienen que aprender a hacer un Papa Nicolau y adecuado. No hacer por hacer, no hacer por hacer. Ahora, el reconocimiento de la malignidad potencial de las lesiones intraepiteliales del cuello uterino se hace a través del, volvemos a decir, el Papa Nicolau, el IVA, la colposcopía, la biopsia. Han disminuido notablemente la mortalidad en este caso, y es porque el papiloma virus humano es un virus y por el uso de las vacunas. Por el uso de las vacunas. Factores etiológicos. Miren, también hay que hablar, también factores etiológicos. Vamos a insistir en esto. En la actualidad se ha demostrado la etiología del cáncer cervical que es producido por un virus, el papiloma virus humano, que generalmente se presenta por contacto sexual. Estamos hablando que teóricamente puede ser en el prepucio, o en el glande, más es en el prepucio masculino. El papiloma tiene muchas cepas, hasta 80 creo que es, pero las cepas 16 y 18, pregunta de examen, es el causante de cáncer. Felizmente ya han salido exámenes que me pueden tipificar estas dos cepas. Si yo tengo ya que tiene cepa 16, cepa 18, a veces hay que ser radical, sacarle todo el cuello del útero, o sacarle todo el útero incluso. Entonces, eso es importante entender. Otro factor socioeconómico, hemos hablado, la pobreza y la raza. La pobreza ya está explicado con lo que le hemos dicho, ¿no? La pobreza es el sentimiento materno, ¿no? De poder dar de comer a los hijos, en la vida en la sociedad, que se ve que los padres se mandan mudar, abandonan a sus hijos, se olvidan y la pobre mujer no tiene que comer. Y a veces ellos recurren a la prostitución. También hablamos con sus colegas, la prostitución, tampoco no vamos a decir que la prostitución es por pobreza. La prostitución también guarda relación con el nivel intelectual del pueblo. Si tenemos un coeficiente intelectual bajo, o nosotros llamamos borderline, eso también te va a llamar a la prostitución. A ver, ustedes ya de repente lo han visto, antes había unos programas como de Laura Bozzo y se presentaban un montón de prostitutas. Y para ustedes que se den cuenta, las prostitutas son bien bonitas, ricas, bien vestiditas, hermosas. Y cuando se le comenzaba a preguntar, ¿tú por qué estás? Porque a mí me gusta, porque quiero. Pero oye, tú con esa carita, con eso te puedes casar con un buen hombre, puedes tener un buen marido, puedes buscar otro trabajo. ¿No? Ellos no sé, no, igual. No, ellos nunca han pensado eso, porque su cociente intelectual no les da más. Lo único que saben es
prostituirse. Entonces la prostitución no solamente es de la pobreza, es del nivel intelectual, el cociente intelectual que tiene la persona. Hay muchas mujeres, como le digo, hermosas, bonitas, ojos verdes, putas. Pero no vamos a criticarle, porque ese es su nivel. Porque yo a ustedes les preguntaría, a veces un día una juerga, una borrachera, se me presentó una mujer fácil y me voy, pues, pero de borracho, pero así, tener una relación formal, yo no podría estar con una mujer, por más de que se me abran las piernas o por más de que nos encamemos. Yo tendría para tener una intimidad bonita, conocernos, que haya algo de atracción. Pues miren cuán importante es entender esto. Cuando tengan ustedes pacientes prostitutas, ni se pongan a insultar, ni se pongan a decir, no, vean ustedes su nivel, su cociente de inteligencia, o si no, su grado de pobreza para mantener a los hijos. Pero también hemos visto, y esto lo voy a decir con sinceridad, antes en Lima, no sé si existirá todavía, había un prostíbulo, las, las cucardas, en la Avenida Argentina, un conocidísimo, y el dueño de esa prostíbulo era un chino, estudiante de medicina, era dueño, al final dejó de estudiar todo, pero él tenía una vida, no sé si sería feliz, porque él vivía como si estuviera en un cuartel. Su dormitorio era a base de balas. Él andaba con su mini Uzi por temor a que los maten. Pero él era un hombre muy bueno y yo he visto muchas chicas, estudiantes universitarias, que se iban y se prostituían. ¿Pero para qué? Para seguir estudiando. Y este señor les ayudaba a todo, les daba toda la facilidad para que terminen sus estudios y les obligaba a que saquen su título. Y hay muchas mujeres profesionales que se han hecho gracias a la prostitución. Entonces la prostitución tampoco no es por la pobreza, a veces son por los beneficios. Pues yo veo que yo a veces de repente no tengo mayor oportunidad prostituyéndome, puedo terminar mi profesión. No hay que ver lo malo, pero tampoco no hay que, esa no es la salida, como decimos, ¿no? Entonces, tiene que tener algo de nacimiento. Hace muchos años, nosotros en el hospital controlábamos a las prostitutas, les hacíamos sus estudios, sobre todo de secreción vaginal. Y una secreción vaginal, sobre todo para buscar el gonococo, la gonorrea. Y habíamos visto que todas las mujeres, las prostitutas, tenían una vagina muy limpia, muy limpia. Pero cuando hacíamos un raspado, encontrábamos el gonococo. Y un día me tocó a mí estar en ese consultorio y terminó mi turno, me fui a mi casa y en la tarde, más o menos a las 3:30 de la tarde, me tocan la puerta con fuerza y yo no quería salir porque creo que estaba almorzando, descansando. Saco la cabeza y veo a una mujer simpática, bonita. Y bajo pues a conversar y veo en qué le puedo servir. Me dice, yo no he alcanzado para entregarle mi resultado de mi secreción vaginal. Y en la secreción decía gonococo. No le digo, ¿y cómo te voy a firmar el carnet? Le digo, si tú estás con tu infección, tú vas a contagiar a muchos parroquianos. Se puso a llorar, se arrodilló, pucha, creo que quería besarme las manos. Ahorita mismo delante de usted me voy a poner, y había comprado su Trovicin, 2 ampollas. Delante de usted me voy a poner, yo no puedo dejar de trabajar esta vez. Y así conversando,
Ella me ve mi consultorio y ve mis muestras médicas y ella me comenzó a hablar de todas las muestras médicas. Sabía mucho, sabía de qué laboratorio, todo era. Y le dije, ¿tú cómo sabes? Yo soy estudiante de farmacia y bioquímica. Yo no le creí, me reí un poco, ¿no? Pero, no, doctor, yo soy. Y sacó su carnet universitario. Y estudiaba, ¿sabes dónde? En la Universidad San Luis Gonzaga, de Ica. Doctor, y yo salgo por temporadas, aprovechando de repente mis vacaciones, y esta temporada estoy libre. Yo junto mi platita para seguir estudiando. Bueno, yo paré la oreja, ¿no? ¿Qué? Sí, pues, es cierto, su carnet ya no creo que me engañe más. Ya le supuso su ampolla delante de mí, le hice poner con mi secretaria y ya le firmé pues su carnet. Por eso que es muy importante tener este pensamiento, no solamente la pobreza es la prostitución, pero sí la pobreza juega mucho, mucho, sobre todo en las mujeres, en la prostitución, pero no solamente es eso, son a veces intereses, es el retardo mental o borderline y también la necesidad para mantener a los hijos o para lograr un objetivo. En este caso, por ejemplo, es la profesión. Nunca más la vi a la chica, no sé quién será, pero se fue agradeciéndome, hasta quería estar conmigo, pero yo con miedo que le voy a aceptar. No, señorita, gracias, vaya usted nomás. Y es así. Entonces, la pobreza hay que pensarlo muy bien. Conyugal, experiencia frente a la inexperiencia. A veces también hay que pensar eso, ¿no? Y generalmente, pues acá, ¿cómo se llama? Ser ¿cómo decir? Tener varias parejas, tener pocas parejas, una pareja, multiparejas. Entonces, eso lamentablemente en el Perú, pues la mayoría, tanto mujer, tanto varón, tienen otras parejas. Y eso también es importante entender que yo voy a criticar, no. Yo voy a ser Magali Medina, no. Cada uno actúa según sus principios. Entonces, si la pareja supongamos que tenga tal cosa, yo le daré tratamiento y le diré pues que también su amante lo reciba. Y también el marido de su amante. Entonces, felices los cuatro, como dicen. Entonces, en esto sí hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que, ¿cómo se llama? Ir despacio, porque hay muchas mujeres que tú no piensas lo que son. Naciones para sacarse el sombrero, pero al final te salen confesando que sí, pues, que ellos mantienen otro tipo de relaciones. Entonces, mira, criticar eso no nos interesa. Nos interesa que no se enferme y no propague la enfermedad. ¿Entienden? Entonces, en eso. Relaciones sexuales muy precoces también. Los niños, las niñas que empiezan sus relaciones, no. Ahora, matrimonios forzados también. Felizmente estos forzados ya no existen, existen en los musulmanes, que ya desde nacimiento estando en la barriga ya tienen su marido, ya tienen su pareja. Eso. Ahora, gestacional. Las nulíparas, es raro, pero hay que pensar también que puede ser. Las nulíparas se pueden haber infectado con el papilomavirus humano por otra vía, no sabemos, pues puede ser por el agua, lo que sea. O a veces los primeros embarazos precoces. Dicen, ¿no? O sea, antes de los 20 años, dicen, ¿no? Pero en la actualidad, como todos ya son vacunados, ya no hay problema. Peligro sexual, primer coito antes de los 20 años. Prostitución, presencia de sífilis, esas enfermedades de transmisión sexual, el herpes genital, los condilomas genitales. Todo esto va a hacer que la mujer tenga potencialmente, ustedes
Cuando ya es un cáncer avanzado, no se va a poder detener la enfermedad. Se podrá darle más años de vida. Pero en cambio, si hacemos el diagnóstico precoz, el cáncer se cura. Así es, el cáncer se cura. Pero con un diagnóstico precoz también. A las infecciones de transmisión sexual que ustedes van a presentar, eso también hay que tener presente. Yo puedo tener muchas mujeres, o una mujer puede tener muchos varones, pero si ella sabe con quién se mete, que no le van a producir ninguna infección de transmisión sexual con personas sanas, van a ser sanos. Entonces, mucho cuidado. A veces se acepta, pues vamos en pareja, dice, ¿no? Usted decía, los cuántos, ustedes estarán en esos juegos. Vamos en pareja. Y a veces cambio de pareja, ¿no? Hace muchos años, les voy a contar esto que hasta ahorita yo me he quedado sorprendido. Vino un amigo que trabajaba en el banco, a mi consultorio, y me dice preocupado que en su boca le había aparecido las aftas, como de los bebitos, y de verdad, pero le examino la boca, ¡aso, qué feo! Y ahí nomás, ¡oh, de somos! Le digo. Y después me dice, no, yo tengo en el ano, en el poto, le examino igualito. ¿Y ahora qué hay? Mi esposa también está igual. A ver, ¿qué hay? A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? Mira, esto te estoy contando cuando todavía ni había aparecido el SIDA. No, me dice, yo trabajo pues en el banco y habíamos ido a un matrimonio y su esposa era una señora muy pituca, muy engreída, muy creída, e incluso yo le había hecho la cesárea, pero ella no se dejaba tocar con nadie. Y me cuenta la historia siguiente, ¿eh? Que ellos habían ido a un matrimonio de su colega y como su esposa estaba aburrida, le dice, llévame a la casa, y él le lleva a la casa y él regresa a la fiesta. Y dice que tuvo una fiesta, él no se acuerda de nada, cómo habrá sido la borrachera, solamente se acuerda que estaba en un cuarto grande, todos estaban calatos, y él se acuerda que él estaba succionando el pene de su amigo, y a él le estaban penetrando por atrás. Habían hecho una orgía. Y él decía, a raíz de eso tengo este problema. ¿Pero tú eres maricón? No. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Mira cómo son las fiestas, cómo son las cosas que van a suceder. O tú eres maricón, le digo. No, pero en las drogas, ¿qué habrá sido, no? Acá en Ayacucho. Ahora él tuvo que desaparecer, se fue a Lima con su esposa y uno ya nunca más lo volvió a ver. Pero fue una de las primeras infecciones graves que pasó en Ayacucho, unas infecciones muy graves. Entonces, con todo esto, para usted reflexionar, pues no es cuestión solamente del momento, de la emotividad, vamos a un trío, vamos a un cuadrip, vamos a una fiesta, hacemos orgías, no. Yo estoy de acuerdo, pero saber con quiénes y cómo. Y si es sexo, sexo sin trago, sin droga. A veces ustedes, las chicas o los muchachos, estamos acostumbrados, vamos, primero lo llevan a la discoteca, le hacen chupar un poquito a la mujer, la emborrachan, y de 100 borrachos se van al telo y hacen la cochinada. Y le pregunto, oye, ¿y qué tal? ¿Sentiste rico? Si estaba borracho no me he dado cuenta. Entonces, miren, las cosas deben ser al revés. Vamos al telo, hagamos bien rico el amor, después salimos los dos juntos con hambre, comemos y vamos a bailar. Esa debe ser la forma. Sino que a veces nuestra idiosincrasia que la mujer tiene que estar borrachita para aceptar. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No. Cuando ustedes vayan a tener su intimidad,
vayan sanitos, con los 5 sentidos, van a ver, van a sentir, van a gozar. Huasquitas, ¿qué van a gozar? Nada, nada. Y peor, se lo pueden hasta contaminar con alguna infección. A veces incluso van, se limpian con el papel higiénico. ¿Tú crees que el papel higiénico está estéril? No, pues. Entonces, todo esto ustedes tienen que ir pensando. Futuras enfermeras, ¿qué sería si yo tengo una enfermera toda cochina, toda sucia y que esté con cucarachas en la vagina? No, pues. Por eso que nosotros somos muy enfáticos en hablar de esta forma a ustedes. A los varones, bueno, no, pero también tienen que tener cuidado, pues, porque ellos también se pueden contaminar con cualquier mujer que se metan. Entonces, hay que tener cuidado. Y la forma de hacer el amor, pienso que tiene que ser con los 5 sentidos, no borrachitos, no. Quiero enamorarte, sí, pues dice que cuando yo estoy borracho hablo más de la cuenta. Y la mujer cuando está borracha me habla más de la cuenta y se ve más rápido. No, no debe ser eso. Eso tenemos que vencer. Ya, señores. Tipos anatomopatológicos del cáncer cervical. Carcinoma epidermoide, adenocarcinoma del cuello uterino, adenocarcinoma del cuerpo uterino, sarcoma del cuello uterino, que es raro. Lo más frecuente es el carcinoma epidermoide. Adenocarcinoma del cuello uterino son los más frecuentes, y del cuerpo uterino el adenocarcinoma, pero de todos estos el carcinoma epidermoide. Como podrán darse cuenta, el cáncer del cuello uterino es una enfermedad curable que requiere un diagnóstico precoz y la prevención a través de las vacunas y el cuidado personal, el estilo de vida, el estilo de vida. Vuelvo yo a insistir, el sexo es lo más hermoso, lo más hermoso, lo más lindo. El sexo no es para tener hijos, el sexo es para gozar, para disfrutar. El sexo te cura el estrés, el sexo te cura un montón de enfermedades, pero hay que saberlo hacer. Pero si tú sabes, no haces bien, vas a entrar con las enfermedades de transmisión sexual. Eso ya es patológico. Entonces, señores alumnos, entiendo, quisiera que esta clase, más que clase, así llamarles a ustedes a la reflexión y aprender a cuidar su salud. A los varones aprender a cuidar la salud de sus esposas y también propio, pues, propio. Este, por ejemplo, es un carcinoma, van a usted leerlo bien. Este es un carcinoma avanzado en el cuello uterino, miren cómo se ve. Este es el cuello del útero, está todo deformado. El carcinoma in situ. ¿A qué es el carcinoma in situ? Recuerda que estuvimos hablando cuando el carcinoma empieza y requiere de 10 años. A esto es. Hay muchos informes de carcinoma in situ. Si yo tengo este carcinoma in situ, si yo le hago un tratamiento, incluso puedo cauterizar, pero tengo que cauterizar profundamente, no superficialmente. A veces lo cauterizan y solamente superficial lo queman, pero el cáncer comienza a invadir por adentro. Entonces, el carcinoma in situ se define como una estructura microscópica en el cual todo el epitelio de revestimiento está completamente sustituido por células anormales. Habíamos hablado, inicialmente era estratificado plano. Esto iba cambiando poco a poco por la zona de transición hasta convertirse en un cilíndrico secretor. Entonces, esta zona de transición es donde más, en esta zona se pega el papilomavirus humano. A esta zona le llamamos zona de metaplasia escamosa, erosión verdadera. Los condilomas cervicales pueden confundir con el diagnóstico de carcinoma in situ. El carcinoma in situ requiere un tratamiento quirúrgico, que puede ser la conización o la amputación cervical. Ahí está. La conización es hacer como un corte, como un cono,
en el cuello del útero profundo y después suturar para que no sangre y curativo. En la amputación le corto la mitad del cuello uterino y queda la mitad. Eso es cuando tengo este diagnóstico. El carcinoma invasor, en este caso se observa a las células atípicas que invaden el tejido adyacente y produciendo síntomas como leucorreas, fétidas, dolor en bajo vientre y pérdida de peso. Entonces miren, leucorrea fétida, apestoso a perro muerto, dolor en el bajo vientre y pérdida de peso. Sospechar de un cáncer. No solamente de cervical, sino otro tipo de cáncer también puede ser. Acá hablamos, ¿por qué? Porque hay pérdida de leucorrea fétida. Pero si yo no tengo esto, pero tengo dolor en bajo vientre, dolores, y estoy bajando de peso, sospechar en otro tipo de cáncer, por favor. El diagnóstico de cáncer, vamos a seguir insistiendo, el Papa Nicolau. Y el Papa Nicolau bien hecho. La prueba de Schiller con Lugol ya saben, es el Lugol que todo el mundo conoce, y el colposcopio. La prueba del ácido acético, que ya nosotros no lo hacemos, pero si no, también pueden utilizar. Biopsia y examen anatomopatológico. La conización y o la amputación y mandar a que lo analicen anatomopatológico. Porque si yo hago una conización y al hacer la conización el patólogo me dice no, hay invasión, que quiere decir que no he cortado todo, tengo que volver a, en todo caso, llevar incluso a amputar ese cuello del útero. Porque si no, como una raíz que va a ir hacia adentro. Entonces el diagnóstico, acá estamos viendo frotis, el colposcopio o el ácido acético, la biopsia y examen anatomopatológico. En la conización es ya la parte quirúrgica, pero lo que sacamos del cono vamos a mandar a que hagan el examen anatomopatológico. Y el tratamiento, ustedes ya saben, todo tratamiento según el estadiaje, grados del cáncer cervical. Carcinoma in situ o inicial, también es quirúrgico y curativo. Ahora, si estamos en fases tempranas, puede ser quirúrgico en fases tempranas con buenos resultados. 2, quirúrgico más radioterapia en cáncer invasor, pudiendo llegar a la quimioterapia, que también nos va a prolongar la vida. El tratamiento paliativo, quimioterapia regional o general, que da pocos resultados, pero de todas maneras no vamos a dejar que la paciente se muera. Prolongarle la vida y calidad de vida. Cuando tengo cáncer avanzado, el tratamiento es con calidad de vida. En esto también hay que, ¿cómo le digo? Hay que detenerlos un poco. Yo quisiera tener un paciente con cáncer, pero que este paciente no sufra dolor y tenga paz, ¿no es cierto? Pero para que esté en paz y no tenga dolor, requiero drogas, su marihuana, su cocaína. Yo no sé por qué antiguamente, no sé si hasta ahora en la actualidad, hay personas familiares, sobre todo, ¿cómo mi familia se va a volver adicta? ¿Cómo se va a volver pichicatero? ¿Cómo se va a ver? No, pero señora se va a morir, pero yo quiero que se muera sana, dicen, ¿no? Sin pensar en la otra parte. Y yo el día que tenga cáncer, ya les he dicho a mis hijos, por favor me traen mi cocaína, mi, todo tipo de drogas, mi marihuana, para ser feliz y morir feliz. No sé cuál será por la idea de ustedes. En otros países ya se está haciendo esto. Pacientes con cáncer terminal les dan su droga, se vuelven drogadictos y mueren felices y no hacen sufrir a la familia. Entonces, todo eso ya uno va viendo cómo va evolucionando. Por ejemplo, en el cáncer, lo que malogra en un cáncer es el dolor. Por eso que hay
un consultorio dice tratamiento del dolor en el cáncer, pero todavía no quieren utilizar estas drogas, pues. Marihuana, incluso no solamente para cáncer. Yo le digo con experiencia, mi esposa tenía dolores articulares, yo no sabía qué darle, hasta que me dijeron, a ver, la medicina alterna, habla con un doctor, me dieron una dirección en Lima, hablamos por teléfono, nos contactamos, le damos todos los datos y nos mandaba el aceite de la marihuana, pues, ¿no? Y ella tenía que ponerse una gotita debajo de la lengua, en la mañana, en la noche, en la mañana, y le fue bien, hasta que desapareció, ahora ya no usa nada. Entonces son medicamentos alternos que está saliendo y en algunos con buenos resultados, en el caso de mi esposa sí, le fue bien, no se volvió adicta, porque esos ya son pues especiales, son medicamentos que han sacado ya puritos, ¿no? No les producía dependencia. Lo que sí estaba viendo era de que antes con una gota se le sanaba, después tenemos que darle 2 gotas. O sea, eso no es eso es dependencia, pero para la gravedad del dolor. Eso es lo que pasaba, ¿no? Pero después se sanó. Entonces, mire, recapitulando el diagnóstico del cáncer cervical. Ustedes, niñas, no están libres de esto, hagan su Papá Nicolau. La mayoría de ustedes ya son sexualmente activas, en mayor o menor proporción, cuidarse, utilizar anticonceptivos adecuados y hacerse el Papá Nicolau. Y el Papá Nicolau hay que hacerlo con seriedad, porque a veces muy tarde se llega al diagnóstico de cáncer cervical, muy tarde. Y ustedes saben que el cáncer cervical tiene un tiempo de incubación de hasta de 10, 12 años, y de ahí de 5 años más para ya hacerse evidente y que la paciente vaya ya hacia la muerte. Entonces, mucho cuidado a ver esto de la desnutrición que les estoy hablando, la desnutrición, ver esto del tratamiento, ver sobre la educación, hablar sobre el sexo, todo eso es importante. Entonces, señores, con esto les agradezco, con esto terminamos el capítulo para el examen. El examen va a ser la próxima semana, probablemente va a ser el viernes, en nuestra hora. Hoy día he ido a la universidad, estaba cerrada porque yo también estaba preocupado porque de repente los alumnos iban a quejar de que no iban, pero está cerrado, no hay salones abiertos, nadie ha ido a trabajar, por eso que hemos aprovechado para dar esta clase. Pues yo con esto les agradezco. Más bien, si hubiera alguna pregunta, pregunten sin temor, sin miedo, algo que no ha quedado claro.